Good morning, students. Para mí es un gusto volverme a encontrar con ustedes por este medio para trabajar nuestro curso de física. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema del cambio de fase. Entonces, empecemos con nuestro trabajo del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces te voy a presentar lo siguiente. Aquí vemos el hielo y nosotros sabemos que este hielo es la fase sólida del agua. Pero ¿qué pasa si yo le añado calor? Si yo le añado calor, ¿qué va a pasar con ese hielito? Mira, ¿te das cuenta? Que va a empezar a derretirse. Y entonces cuando eso se derrite, entonces nosotros sabemos que esa es la fase líquida del agua. Pero podemos seguir añadiéndole calor. Si nosotros le añadimos calor, entonces ¿qué va a pasar con el agua? Muy bien, chicos, ese agua se va a evaporar y se va a convertir ¿en qué cosa? Se va a convertir en gas. Y nosotros sabemos pues que esa es la fase gaseosa del agua. Y entonces, este es un proceso llamado el cambio de fase. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, continuemos con nuestro trabajo. Vamos a ver. El cambio de fase es un fenómeno físico que consiste en el rompimiento o en la formación de los enlaces moleculares que experimenta una sustancia como la consecuencia de la ganancia o la pérdida del calor. O sea, si gana calor o pierde calor, esas moléculas se van a romper o se van a formar. Y ese rompimiento y formación pues es el llamado cambio de fase. ¿De acuerdo? Entonces quiero presentarte aquí un cuadrito del cambio de fase. Y aquí quiero que entiendas muy bien esto, por favor. Si yo paso de sólido a líquido, se llama fusión. Y el sentido inverso se llama solidificación. Ahora, si yo paso de líquido a vapor, ese proceso se llama vaporización. Y el sentido inverso se llama condensación. Esto es muy conocido, yo quiero que tú te lo grabes, porque con esto vamos a trabajar nosotros al calor latente. ¿Qué cosa es el calor latente? Es la cantidad de calor que se debe suministrar o extraer a una unidad de masa para que cambie de fase. Recuerda, a una unidad de masa. ¿De acuerdo? Y aquí te voy a poner los calores latentes. Son dos calores latentes. El latente de fusión y el latente de vaporización. Profe, ¿cuándo utilizo yo el latente de fusión? Cuando se fusiona o solidifica. Cuando se fusiona o solidifica, utilizo el latente de fusión, que es 80 calorías entre gramos. Pero si se vaporiza o se condensa, en estos dos casos voy a utilizar el latente de vaporización, que ahora viene a ser 540 calorías de gramos. Ojo, estoy hablando del agua, ¿de acuerdo? En el agua, este es el latente de fusión y este es el latente de vaporización, ¿de acuerdo? ¿Para qué me sirve el calor latente? Para hablarte ahora sí del calor de transformación. Este calor de transformación ya es el calor del cambio de fase, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver. Es la cantidad de calor que se debe proporcionar a una masa, ya no a una unidad, sino a toda una masa para cambiar de fase, ¿de acuerdo? Y se va a utilizar ese calor de transformación, se desarrolla utilizando esta formulita, masa por el latente, ya sea de fusión o ya sea de vaporización, donde la masa tiene que estar en gramos y el latente tiene que estar en calorías entre gramos. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, quiero presentarte. Ojo, yo te he hablado del latente de fusión y latente de vaporización, pero del agua. Pero, ¿qué pasa si la materia que vamos a cambiar de fase no es el agua? Por eso te he presentado aquí un cuadrito, una tabla, donde tengo el hidrógeno, oxígeno, mercurio, el agua que ya lo conocemos, azufre, plomo, plata, oro y cobre, con sus latentes de fusión y sus latentes de vaporización. Si no es el agua, entonces con este cuadrito vamos a poder calcular cuál es el latente, el calor latente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya sabemos y podemos desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver. Problema número 1. Facilito, chicos. No se compliquen la vida. ¿Cuántas calorías se debe entregar a 25 gramos de hielo que se encuentran a 0 grados Celsius para que se fusione totalmente? Entonces estamos viendo un calor de transformación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Empecé. ¿De acuerdo? Primero vamos a poner los datos. La masa, 25 gramos. Quiero que esté en gramos, está en gramos.
Y el latente, ojo chicos, me habla fusión. Entonces el latente, ¿qué cosa va a ser? Latente de fusión. Y como estamos hablando aquí de hielo, y el hielo ¿qué cosa es? Agua. Entonces va a ser el latente de fusión del agua. Y eso es 80 calorías entre gramos. ¿De acuerdo? Nada más que hacer. Utilizamos la forma del calor de transformación, que es igual a la masa multiplicado por el latente. Como ya tenemos todos los datos, simplemente lo vamos a reemplazar. Y decimos lo siguiente. El calor de transformación es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 25. ¿Cuánto vale el latente de fusión? 80. Si nosotros multiplicamos 25 por 80 nos sale 2000 calorías. Si tú te fijas en la clave, no vas a encontrar esa clave. Pero aquí aparece un valor de K. ¿Te acuerdas de K? Claro, K es kilo. ¿Y kilo qué cosa significa? 1000. Entonces acá tenemos 2000, ¿cierto? Por lo tanto, estos tres ceros viene a ser el kilo, ¿de acuerdo? Entonces, este calor viene a ser 2 kilocalorías. Por lo tanto, entonces nuestra respuesta viene a ser la clave A. ¿Qué te pareció, jovencito? Facilito, ¿verdad? Recuerda, hemos utilizado calor de transformación, el calor de cambio de fase. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro tipo de problemitas más compactos aún. Problema número 2. ¿Cuántas calorías necesita 200 gramos de hielo a 0 grados centígrados para convertirse en agua a 30 grados Celsius? ¿De acuerdo? Entonces vamos a desarrollar esto. Vamos a ver. Solución. Dibujamos pues nuestra línea, donde vamos a trabajar los distintos calores. Siempre te dije que a la izquierda pongas la temperatura menor, que es el 0 grados Celsius, y a la derecha vas a poner la temperatura mayor, que en este caso es 30 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ojo, ten presente, cuando tú veas el 0 grados centígrados o el 100 grados centígrados, en 0 y en 100 siempre va a haber un calor de transformación. En 0, ¿de acuerdo? Es cuando comienza, ¿a qué cosa? En 0 comienza la solidificación. Y en 100, ¿qué comienza? Comienza la ebullición o la evaporización. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en 0 congela el agua y en 100 grados, ¿qué cosa pasa? Hierve el agua. ¿Te acuerdas de eso? Ya está. Entonces, empezamos. Profe, a mí me dice que yo quiero pasar del hielo a 30 grados, o sea, convertirlo a líquido, ¿cierto? Entonces, de hielo a líquido es fusión, ¿verdad, chicos? Ahí está. Entonces, en 0 grados va a haber un calor de transformación, ¿de acuerdo? Que yo le pongo calor 1, ¿de acuerdo? Pero de 0 a 30 va a haber también calor, pero eso le voy a poner yo calor 2, ¿de acuerdo? Entonces, el calor total será nada más y nada menos que la suma del calor de transformación más el calor 2, ¿de acuerdo? Ojo, como el calor 1 es el calor de transformación, entonces voy a utilizar masa por latente. En este caso es el latente de fusión. Y el calor 2 es el calor normal, el que hemos visto la semana pasada. ¿Y cómo se calcula? Masa por calor específico por la variación de la temperatura. Como nosotros ya sabemos cómo trabajar ello, vamos a ver aquí dos datos. La masa, 200 gramos, está en gramos. Latente, como es fusión y es agua, porque me habla del hielo, entonces es latente de fusión, 80 calorías entre gramos. El calor específico del agua es 1 caloría gramos por grado Celsius, ¿de acuerdo? Y la variación de la temperatura, recuerda bien, la variación de la temperatura siempre es la temperatura final menos la inicial. Por eso pongo yo 30 menos 0 y eso me sale 30. Ahora pues vamos a reemplazar los datos, ¿de acuerdo? Entonces tengo yo el calor que voy a necesitar va a ser igual a ¿qué cosa? Calor de transformación. Y el calor de transformación, masa por el latente. La masa es 200 y el latente es 80. Y le voy a sumar el calor 2. Masa 200, calor específico 1 y la variación de la temperatura 30 menos 0 me sale 30. Y vamos a multiplicar 200 por 80
me sale 16.000. Y 200 por 30 me sale ¿cuánto? 6.000. Si yo sumo todos ellos me sale 22.000 calorías. Y como en el ejemplo anterior, este 1000 significa kilo. Por lo tanto, la respuesta es 22 kilocalorías. Y la clave es la respuesta A. Muy bien, jovencitos. Como te has dado cuenta, estos ejercicios están sencillitos. De la misma manera va a venir tu ficha de aplicación. Así que no vas a tener ningún problema en desarrollarlo. ¿De acuerdo, chicos? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Espero que también les haya resultado sencillo y que lo hayan entendido. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de mi parte, esperando también volvernos a encontrar por este medio. ¿Listo, chicos? Recuerden que no debemos salir de casa y que el coronavirus se combate con la higiene. Lávate bien las manos, por favor. ¿De acuerdo, chicos? Hasta la próxima sesión. ¿Listo, chicos? Goodbye, students.